Muy buenas noches, bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio llegar hasta sus hogares en esta transmisión, pidiéndole, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. El tema que en esta noche vamos a abordar. Quiero darle la bienvenida a los hermanos que me van a asistir acá para compartir con ustedes un tema de enfoque familiar, como lo hemos estado haciendo todos los sábados a esta hora. Hermano Maino Noriega, hermano Carlitos Ortiz me acompañan para poder juntos poder llevarles una palabra que nos ayude en este tiempo de igualmente de crisis, de pandemia, de virus, de adversidad, pero que igualmente como padres seguimos en ese oficio del día a día de cuidar, de criar, de educar, de enseñar, de instruir y definitivamente de hacerlo lo mejor con nuestros hijos. Amén. Así que vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él nos auxilie, que nos dé su palabra para que podamos exponerla con claridad, con libertad en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos de realizar esta transmisión y poder llegar hasta el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sintonía de este tiempo de transmisión, creyendo, papito lindo, que nos darás una palabra de restauración, una palabra que nos transforme, una palabra que nos restaure, una palabra que nos liberte, una palabra que nos prospere como familias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, danos tu revelación, papito lindo, para que podamos comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, recibir esa palabra que sale de tu boca y que no regresará a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos venido hablando ya los sábados anteriores, el tema que estamos tocando a nivel familiar es el tema acerca de los hijos. Y pues de alguna manera es bien hermoso el tema, porque nos permite poder aprender a la luz de la palabra, ¿verdad? Y poder todavía enmendar la plana si como padres hemos fallado. Y pues definitivamente fruto de eso es que no recibimos, porque lo que sembramos, eso también cosechamos, y a veces en nuestros hijos no hemos sembrado lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender también a ser hijos para poder ser buenos padres. Esa palabra hijos, ¿verdad? Para los que están iniciando por primera vez, nos sintonizan, es la palabra ben, que nos habla de un renuevo, de un ungido, dice, de un valiente, que a la vez se deriva de esta palabra baná, que quiere decir poner cimientos entre sus significados, edificar, levantar y restaurar. Eso nos habla de la tarea que nosotros como padres tenemos, ¿verdad? Poner esos cimientos, esos principios de la palabra, esos principios de respeto, de temor a Dios, de respeto al prójimo, de poder edificar, de poder restaurar. Y creo que en esa manera podemos ver o podemos lograr que nuestros hijos alcancen aquello para lo cual también fueron alcanzados, o que fueron el diseño, mejor dicho, el diseño de Dios, el propósito de Dios para sus vidas. Quiero entrar en esta temática, y es un tema que como padres en un momento determinado hemos lidiado o no sabemos cómo lidiar con nuestros hijos, porque llega una edad y es el tiempo del enamoramiento, es el tiempo donde, aún antes de tiempo, ¿verdad? Porque a veces ya de niñitos o de niñitas, aún de la escuela primaria, ya pues antes se jugaba a enviar papelitos, ¿verdad? Ahora mensajitos seguramente, porque ya se tiene tal vez algún teléfono. Y dice, miren qué interesante esta porción de la escritura de Cantares capítulo 2, verso 7. Y quiero leer esta versión que es la palabra de Dios para todos. Dice: mujeres de Jerusalén, júrenme por las gacelas y los ciervos del campo, que no molestarán ni despertarán el amor hasta que sea el momento indicado. Esto es bien importante. Y nos haríamos la pregunta, ¿cuál es o cuál cree usted que es el momento indicado? ¿Verdad? De que alguien
sea un joven, sea un hombre, sea una mujer, que llegue ese tiempo de amores, ese tiempo de enamorarse. La Biblia dice que hay diferentes tiempos y que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sin embargo, el no conocer ni siquiera cómo manejar ese tema del amor, ¿verdad? Porque tal vez un adolescente solo porque, o adolescente solo porque ya le cae bien a alguien, porque le gusta a alguien, dice ya me enamoré. Y posiblemente no sea así, y en ese sentido a veces los padres muchas veces no llegamos a saberlo o ser tal vez los últimos en saberlo. ¿Por qué? Porque seguramente no se ha generado una confianza, una interacción entre padres e hijos, y tal vez porque es un tema que muchas veces no se aborda a nivel de la instrucción que como padres debemos darle a nuestros hijos. Hace un tiempo, leyendo unos comentarios ahí, leía el de un padre. Decía que él se sentía pues triste, ¿verdad? Y todo porque estaba viendo cómo su hijita, ¿verdad? Su pequeña hija, que había entrado en una etapa de adolescencia, habían roto su corazón por primera vez. Y yo entendí, no tuve que preguntar qué significaba eso, porque dije, bueno, seguramente se enamoró, ¿verdad? Y el chico del cual estaba enamorado tal vez le dijo o no, o la dejó, la cambió por otra, y eso le trajo profundos problemas a, a esta, a esta joven. Entonces, quisiera ahí oír a los hermanos que me asisten ahí, qué pensamientos, qué opiniones tienen al respecto de ello. Sí, pastor, buenas noches a todos. Yo solamente quiero compartir algo que tú traes ahorita a colación con el tema de la adolescencia. Y realmente yo escuché a una psicóloga decir que la palabra adolescencia viene porque es de adolecer, o sea, provoca dolor. Y realmente es muy acertado lo que ella decía, porque pasamos de un proceso bien difícil. Pasamos todos, ¿verdad? Los que hemos pasado por esa etapa, tal vez algunos más recientes que otros, otros tal vez aún no la han pasado, pero el pasar de la niñez a la madurez, lo que une la niñez y la madurez es la adolescencia. Entonces, eso tiene que ver con muchas experiencias, porque en ese momento ya las niñas pues ya se quieren ver como mujeres, pero tienen que pasar por ser señoritas. Y entonces eso me trae a lo que dice Génesis 34. Y en Génesis 34, 1 y 2 dice, y salió Dina, por cierto, Dina significa justicia, y dice, y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. En otras palabras, esta muchachita, Dina, seguramente dijo, ay papá, ya me aburrí, el encierro, quiero pensar en estos tiempos lo que pudo haber dicho. Ya me aburrí de estar en la casa, yo quisiera ir a ver a mis primas, a aquellas mis amiguitas, a aquellas mis compañeras, excompañeras. Y dice que ella fue al campo con figura del mundo a visitar a las hijas de la tierra. Y dice que cuando la vio un joven llamado Siquem, hijo de Amor con H, ¿verdad? De la tribu Ebeo, era un príncipe, dice que se la llevó y ahí en la escritura se registra, pues yo considero que la primera violación de la Biblia, y dice se la llevó y se acostó con ella y la violó. En otras palabras, pudo haber dicho ella, fíjate papá que yo me lo encontré ahí en Instagram y me dijo, me dio likes a todas mis fotografías o en Facebook, y pues yo considero de que con él puedo ir a tomarme un helado o lo que sea. Y resulta ser de que él se aprovechó de la inocencia de ella y dice que la violó. Y si tú has leído la escritura, tú que me escuchas, eso desató una situación bien difícil porque los hermanos tomaron venganza. Simeón y Leví no se quedaron con eso y tomaron venganza, pero quiero tomar solamente esa porción, que tú, señorita y jovencito inclusive, ¿verdad? Debes de tener mucho cuidado con las redes sociales porque tú no conoces a quién tienes del otro lado. Se sabe que en Estados Unidos hay muchos casos y seguramente en Hispanoamérica no es la excepción,
donde una señorita cree que está hablando con un jovencito, tal vez de su misma edad, y cuando quedan de reunirse en un parque o en algún lugar, se encuentran que el hombre le lleva 2 o 3 veces el número de años que tiene ella. Entonces, eso es bien delicado y nosotros tenemos que estar observadores como padres y jóvenes. Ustedes que nos escuchan también tienen que ser muy cautelosos en ese sentido. Gracias, mentor. Miren, esto es bien importante porque según la porción que estamos leyendo, dice que el amor no se despierte hasta que no llegue el momento indicado. Y creo que tal vez una de las cosas que creo que como padres, tal vez, no sé si ustedes concuerdan con esto, en esto conmigo, que pues tal vez nosotros no tocamos ese tema con nuestros hijos, varones o mujercitas, en el sentido de que tal vez trabajamos el tema ya cuando le encuentran algún mensajito de alguien o de que la hija o el joven ya está enamorado y no se le preparó para saber cómo manejar esos sentimientos, ¿verdad? Porque llega el tiempo indicado y el tiempo indicado tendría que ser también el tiempo de Dios, ¿verdad? No el tiempo cronológico, diría yo, sino el tiempo kairos, donde el Señor me llama a mí la atención como Abraham, por ejemplo, estipula un tiempo, figura del Padre, Abraham, figura del Padre, y envía a Eleazar, figura del Espíritu Santo, a conseguir esposa, porque ya era el tiempo indicado de que Isaac fuera despertado y había sido enseñado, había madurado y aprendido para ese tiempo, de manera que pudiese consolidar un matrimonio estable, un matrimonio para toda la vida, y no fuese porque el problema de hoy, quizá uno de los problemas de desintegración familiar y de los divorcios y tantas cosas, sea que muchos jóvenes, señoritas, tal vez se casen, se enamoren, no digamos casarse, ¿verdad? Sino que se enamoren y tal vez vivan una experiencia de enamoramiento fuera del tiempo indicado. Y eso les ocasione tremendos problemas, ¿verdad? Y son cosas que quizá lo damos por hecho sentado de que, ya niños están jugando, ¿verdad? A veces los mismos padres de alguna manera pueden inducir a veces a los hijos y esa es una vana manera de ver que se viene heredando, ¿verdad? No sé cómo lo ven, Carlitos. Amén. Te escucho, Carlitos. Sí, a mí me llama la atención lo que nos está compartiendo, pues, ¿verdad? Que en base a ese pasaje que habla acerca de un momento, y usted nos hablaba acerca del tiempo, ya que hoy en día, pues, los tiempos en nuestra niñez y en los jóvenes y adolescentes los están alterando, pues, ¿verdad? Los están llevando muy precipitados. Es decir, hoy podemos ver noviazgos, pues, demasiados prematuros, pues, porque no ha llegado su tiempo ni su momento oportuno. Y me acordaba de esta porción que está escrita en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que habla acerca de varios tiempos. Y en el versículo 5 dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y me llamaba la atención porque esta palabra abstenerse es una palabra hebrea que es rahab, que uno de sus significados es poner distancia. Y me llama la atención porque tal vez eso es lo que hoy en día no se hace, como nos decía, pues verdad, tal vez se empiezan a poner y a guardar distancias, pero ya cuando viene todo sobre marcha. Pero qué bonito es, pues, como lo hice, pues, en el tiempo oportuno, en el momento indicado, pues, porque el tiempo de Dios todo es perfecto y de que se va a dar una relación, pues, se va a dar, porque nosotros sabemos que se puede dar, pero en el tiempo de Dios es una bendición, pero ya querer alterar ese tiempo y ese momento, pues, verdad, realmente es como lo que nos compartía, pues, verdad, corazones decepcionados, pues, vidas que ya no quieren continuar, porque hay muchos jóvenes que hoy en día, pues, se cortaron con una relación que fue antes de tiempo, que no guardaron distancia, y pues hoy en día ya no quieren saber incluso ni de su propia vida, pues. Oportuno eso, y aquí les comparto esta versión aquí, la lenguaje sencillo, que dice,
Dice, no molestarán a mi amada, ni la despertarán de su sueño de amor hasta que ella sola se despierte. Una oportunidad estaba hablando con unos jóvenes y me llamó la atención porque estaban en etapa estudiantil, ya a nivel universitario, pero ese se dio como un ataque y sentían esa palabra despertar nos habla sí, tiene bastantes significados, si la pueden revisar ahí, pero habla como de avivar, como una llama, como una pasión, como algo que muchas veces el joven o la señorita no puede controlar una vez se haya despertado, ¿verdad? Entonces recuerdo que aprendí algo porque esta joven me hablaba, fíjese que yo quiero terminar mi carrera universitaria y han pasado varios años y pues me han hablado en la universidad, me han propuesto, se me han declarado, pero yo no creo que es mi tiempo y no he dicho que sí a nadie, pero ahora me dice algo sucedió y yo no quiero que esto venga a afectar mis metas, y el terminar mi carrera universitaria porque ya le faltaba poco. Pero ella me exteriorizaba que estaba luchando con ese fuego que podríamos decir que se despertó de amor, pero no era un amor así como que para poder entrar en la etapa de amistad, con hermandad, hermanos, amigos, o sea, hermandad, amistad, el compromiso y matrimonio, porque ese amor que se despierta antes de tiempo viene a desordenar las etapas, ¿verdad? Que los jóvenes tienen que vivir, dentro de ellas la etapa de superación, logro de metas personales, realizarse, tanto el hombre como la mujer. Aunque por tradición o por herencia, más se piensa a veces en el estudio del hombre, ¿va? Mija, tú no, ¿para qué que tú estudies? A ti te van a mantener, ¿verdad? Saber tal vez con hambre, pero la van a mantener. Pero muchas veces se le ha restringido la posibilidad a la mujer en alcanzar una carrera aún universitaria porque se piensa que al casarse ella, pues esa carrera no le va a servir y que pues obviamente tendrá la persona que se case, el hombre que se case, tendría que responder por su bienestar. Entonces, volviendo al caso acá, me decía, yo no quiero que este despertar de amor, porque yo estaba tranquila, como que esa área de mi vida de enamorarme estaba adormecida, estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba en descanso, en reposo, y de pronto me dice, se ha despertado algo en mí que temo que me ocasione problemas. Miren ustedes. Tremendo. Sí, te escucho, Mento. Sí, pastor, yo estaba viendo algo, ¿verdad? Porque nosotros estamos como analizando el presente de un adolescente, pero que se nos puede olvidar en algún momento que todo esto pudo haber venido en la niñez. Entonces, yo siempre aconsejo, y eso es algo que yo considero que así debe ser, que en nuestra casa, ahí sí que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, y si se puede todavía, el nene separado del nene y la nena separada de la nena. Yo les quiero traer en la Biblia algo que yo veo muy precioso y muy educativo para nosotros que somos padres. Dice la escritura en Génesis 16, 15 y 16, y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael. Ismael, por cierto, significa Dios ha escuchado. Y dice al hijo que Agar le había dado. Todos sabemos quién era Agar, que era la empleada, por decirlo así, o la sierva de ellos. Y dice, y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Entonces, una persona ya avanzada en edad tenía su primer hijo, pero luego le nace el hijo de la promesa. Entonces, en Génesis 21, 5 al 6 dice, y Abraham tenía, ya no era Abraham, sino que Abraham ya tenía la bendición de Dios. Y dice, Abraham tenía 100 años. ¿Cuánto habían transcurrido? 4 años de que había tenido a Ismael. Y dice que le nació su hijo Isaac, que por cierto significa sonrisa. Y dice, y dijo Sara, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ok, entonces sabemos que se llevaban 4 años de edad, pero los muchachos fueron creciendo, o sea, era lógico.
Y entonces en Génesis 21:9 dice algo que me llama mucho la atención y dice, y Sara vio al hijo que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, y aquí dice, burlándose de su hijo Isaac. Y cuando vamos al original, una de las acepciones de esta palabra es deshonrar. Entonces, cuán importante es, hermanos y los que ya somos padres, que nosotros nos aseguremos de que nuestros hijos se estén llevando de una manera honrada, de una manera digna, porque yo no sé qué vieron estos jóvenes y tampoco voy a tomarme el papel de poder juzgar cómo era Abraham y Sara con Agar, pero yo no sé qué vieron estos muchachos que cuando crecieron comenzaron a jugar de una manera que era, y nuestro apóstol Sergio lo ha dicho en otras ocasiones, de una forma sexual. Entonces, cuán importante es que nosotros en nuestra casa podamos tener sus respectivas habitaciones. Y si tú dices, hermano, dice que yo no tengo muchas habitaciones, entonces como que alguna división que pueda ayudar ante estas circunstancias para llevar como que una separación correcta para que los niños desde la niñez no se les esté despertando nada indebido. Y por eso es que también nuestro apóstol una noche de lunes de matrimonios decía, hermanos, recuérdense ustedes, matrimonios, esposos, échenle llave a su habitación, porque no va a pasar de que un niño, un muchacho entre y la primera impresión que pueda tener es mi papá está matando a mi mamá o qué sé yo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos construir y formar a nuestros hijos desde la niñez, desde que son muchachos pequeños, para que en la adolescencia ellos puedan tener el raciocinio y la sabiduría de cómo poder llevar su vida. Perfecto, sí, me llama la atención, ¿verdad? Cómo ellos entraron en alguna medida en esa inquietud, ¿verdad? En ese juego, como tú mencionas, y también pensaba al mismo tiempo en las hijas de Lot. Claro, podíamos decir de dónde habían crecido, ¿va? En Sodoma, pero es interesante ver cómo ellas dice que dijeron, embriaguemos a nuestro padre. Y yo sé que alguien puede decir, pero es que ellas dijeron que si no tenían relaciones, o sea, tenían esa situación de incesto, ese pecado sexual ahí con su papá, que ya no tendrían hombres con quien tener descendencia. Y eso, y uno puede verlo en el tiempo, decir, si no habían redes sociales, si no habían internet, si no estaba la pornografía a la orden del día, pero hoy es impresionante cómo eso puede estar tanto en internet, aún en los canales del cable, que no hay mucha restricción a veces en horarios o en programación, que no viene a ser apta para los niños y ni siquiera adolescentes o jóvenes, porque definitivamente vienen a corromper, ¿verdad? La pureza que puede haber en la mente, en el corazón de un niño o una niña. Pero me llama la atención cómo eso puede contribuir a distorsionar muchas cosas, entre ellas también a despertar el amor, ¿verdad? Antes de tiempo. Dice que, ahorita, sí, Carlitos. Sí, encontraba la palabra que nos mencionaba de despertar. Dice que es la palabra hebrea con el numeral 5782, por si alguien está tomando notas, la palabra ur. Y dice que uno de sus significados es mediante la idea de abrir los ojos. Entonces, cuando se despierta ese amor y lo que decía Mainitor y lo que aportaba con lo que ellos ven, pero se deriva de la palabra también de la 5783, que significa estar desnudo. Entonces, cuando se despierta ese amor, no solamente en lo físico, una atracción de alguien, también se le está despertando, pues, ¿verdad? Porque aquí también dice, en otro dice, aparece la palabra también excitar, pues, ¿verdad? Entonces, pensaba en la palabra que dice estar desnudo, o sea, como diciendo sin cobertura, ¿va? sin Y en este cobertura. caso podríamos decir que te puede deberse sin cobertura de los padres, ¿verdad? Porque inclusive esa parte de abrir los ojos me llama la atención cuando se dan esos tipos de abusos, ¿verdad?
que regularmente están dentro de una persona cercana al núcleo familiar, ¿verdad? Hace poco estaba viendo cómo una niña estaba siendo protegida, ¿verdad? Por unos hermanos porque el padre intentó violarla, intentó abusar o lo hizo. Y ya estamos hablando de cómo ella, de alguna manera, de alguna manera le abrieron sus ojos a ese mundo, a ese tiempo, pero que obviamente viene a quitar toda inocencia. Fíjense que acá hay un caso, bueno, en la Biblia, y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 1 y 2, dice, y eso es impresionante porque está en la Biblia, pero puede suceder o ha sucedido en alguna familia, y no familias no cristianas, porque para enamorarse o no enamorarse, o sea, simplemente es algo que pasa, es una de las necesidades del ser humano, como la necesidad de alimentarse, pero que tiene su tiempo. Y dice el verso 3, capítulo 13, el verso 1, dice, después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, en la casa real pasó esto, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Eso es bien interesante, hermanos. O sea, aquí me ponía yo es el caso particular cuando yo veo tal vez un hogar de que se forma un matrimonio, pero tal vez la hermana, ¿verdad? La esposa tiene ya una hija pequeña y ella crece. Y le digo, asegúrate de que tu esposo mire también a tu hijita como un padre y no la mire como una mujer que está creciendo ahí, porque puede ser que de alguna manera se dé algo, ese despertar de ese amor que obviamente no es el amor perfecto de Dios. Pero dice, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar. Ya imaginemos lo que tratan de describir el escritor, ¿verdad? El autor ahí para poder decir que era muy hermosa. Dice, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Pero ahí viene siendo, si no era un hermano 100%, era hermano de papá, que se enamora de su misma hermana, ¿verdad? Y Amnón dice, estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Y pues ahí en el desarrollo del contexto nosotros podemos ver lo que ahí sucede o lo que pasa. Pero analicemos este caso muy particular, ¿verdad? De lo que estaba pasando en la casa del rey. Miren ese caso. Les escucho. Sí, por eso me gustó bastante lo que decía Maynor, pues, ¿verdad? De que los nenes con nenes y nenas, nenas, pues yo crecí estaba mi hermano y mi hermana, pues, ¿verdad? Era la única señorita en medio de nosotros. Y me recuerdo yo, pues, ¿verdad? De que mi mamá siempre nos hablaba y nos decía, pues, ¿verdad? Que aparte de que ella era nuestra hermana biológica, pues era un fruto, pues, ¿verdad? De ellos dos y que ella era lo más precioso y que nosotros teníamos que tener mucho cuidado, pues, ¿verdad? Porque la casa era pequeña y pues compartíamos un mismo cuarto donde dormían los hermanos, pero ella siempre dividía ese cuarto y hacía un lugar de ella y nosotros ya sabíamos que ese era el límite donde nosotros no nos podíamos traspasar, aún siendo pues no cristianos. Y nosotros crecimos con esa mentalidad de decir, no, ella es mi hermana. Y eso es lo que me impacta porque tiene que ver bastante la instrucción de papá y mamá. Porque alguien puede decir, pero yo no tuve papá, pero está mamá. O si no está mamá, siempre hay alguna persona, pues, ¿verdad?, bajo la tutela de alguien que es el encargado de velar que el amor no se despierte pues antes de tiempo, porque si no llega a pasar lo que hoy en día se ve. Sí, mira, aquí hay algo bien interesante que desencadenó algo tremendo, pues una violación en la casa del rey, también un asesinato, ¿verdad? Porque al enterarse Absalón de lo que le hacen
a su hermana, pues decide vengar eso que había sucedido. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que David no tenía, obviamente estaba tan ocupado el rey en sus oficios, en sus tareas, que ignoró su casa? Qué interesante, ¿verdad? Porque nos puede pasar, como dice la palabra de Dios allá en el libro de Cantares: me pusieron a cuidar otras viñas y mi viña, mi propia viña, no la cuidé. Entonces, el caso de Amnón, pues yo digo que pues obviamente, ¿cómo aconsejaríamos nosotros? Porque alguien puede decir que absurdo, que pícaro, que sinvergüenza Amnón, que se enamoró. Pues él se enamoró, pero era una inclinación amorosa hacia, y que le gustaba, enamorado, hasta enfermo, pero enamorado de la hermosura de su misma hermana biológica. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que aquí se necesita la comunicación entre padres e hijos, ¿verdad? Nosotros padres, poder acercarse a nuestros hijos biológicos y preguntarles, ¿verdad? Cómo están en relación a ese tema, para orientarlos, ¿verdad? Y hasta cierto punto para orar y reprender toda desviación, todo aquello que pueda darse, porque fíjense que en este asunto que se gesta en Amnón, obviamente se empieza a alimentar de un consejo para que lograra al final diría, hacer daño, particularmente en su misma casa, ¿verdad? Si en este tiempo sucediera o suceden, que lamentablemente cuesta concebirlo, pero hay casos donde de alguna manera a veces se dan estas situaciones, ¿verdad? Pasiones y entre hermanos, o puede ser de padre a hijo. Te escucho, May. Sí, pastor, ahí sí que me llama mucho la atención este caso, ¿verdad? Un caso también triste, ¿verdad? Porque entre medios hermanos sucede esta situación. Pero como tú dijiste, ¿verdad? Hubo un tercero responsable, porque tal vez lo que tenía este Amnón es como que una pasión, que eso obviamente no era de Dios, ¿verdad? Eso al final de cuentas era, llamémoslo así, un espíritu inmundo que lo estaba visitando y le estaba haciendo sentir esa sensación de amor, digámoslo así, entre comillas, que realmente no era amor, sino que era algo enfermo realmente. Pero ahí sí que se juntó con un amigo, ¿verdad? Y esto me trae otra vez a las redes sociales y quién realmente es el amigo, ¿verdad? Porque aquí dice la Biblia que un amigo de él se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y aclara en segundo libro de Samuel 13:3, y Jonadab era un hombre muy astuto. Entonces, cuando hablamos de astuto, hablamos de que tiene esa capacidad de poder inventar cosas, de imaginarse cosas y concebirlas. Entonces vuelvo a lo mismo, y a los adolescentes y jovencitos y señoritas que nos están escuchando, ¿qué amigos tienes tú? ¿Qué te están aconsejando? Porque la mejor respuesta que alguien te puede dar realmente sobre algo deberían ser tus padres. Y digo deberían, porque también hay padres que no toman ese rol, no toman ese papel importante. Y caso de y con todo el respeto para el rey David, que seguramente algún día me lo voy a encontrar ahí en los cielos, ahí yo creo que le faltó cierto tipo de seguimiento. Y quiero aprovechar a responder una pregunta que aquí nos hacía la hermana Vilma, y nos decía, hermanos, con respecto a lo que se dice de que nosotros como padres debemos de ser amigos de nuestros hijos, ¿cuál es la respuesta? Y yo tomo las palabras de nuestro apóstol Sergio, y él dice, si Dios hubiera querido que tú fueras amigo de tu hijo, entonces no hubiera sido su padre, hubiera sido un amigo. Entonces yo diría que nosotros en primer lugar tenemos que ser padres. A eso nos ha llamado el Señor, porque el padre es el que va a aconsejar, el que va a guiar. Porque si estamos hablando de amigos, es como una sugerencia, una recomendación, pero no es un consejo. Entonces, en primer lugar debemos de ser padres, y en segunda opción debemos de ser amigos. Y quiero cerrar con lo que dice Proverbios 1:8. Y dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El padre instruye. Y luego dice, y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, el papel bien importante del padre es instruir, dar la instrucción, y la madre es la enseñanza. Esos van de la mano. Primero la instrucción
de venir y como platicábamos sábados anteriores, él define los límites, esa es la instrucción. Hay que hacer esto y esto, o sea, se delimita. Y la enseñanza es el cómo se va a hacer la actividad y por eso es de que el papel de la madre es bien importante en ese aspecto. Fíjate que aquí veo algo y tal vez complementando un poquito la función o en cuanto a lo que ser amigos. Creo que es bien importante porque yo creo que hablaría de un grado de confianza que nosotros podemos llegar a tener con nuestros hijos y no tanto que nos tengan miedo por ser padres. Es que es mi papá y si le cuento lo que estoy haciendo, lo que me estoy pasando, la tentación que estoy teniendo, ¿cómo va a reaccionar él? Yo no me trato de meter en este caso particular de Amnón, porque él tenía un amigo, pero ese amigo era más cercano que su mismo padre. Entonces tenía el padre, pero yo digo, si hubiese generado ese grado de confianza entre David y mi hijo Amnón, ¿qué te está pasando? Te miro un poco decaído, ¿qué problemas tenés? Ah, mira, papá, fíjate que yo tengo problemas. ¿Y cuál es tu problema, hijo? Pues fíjate que mi hermana me cae bien y yo no sé, hasta he soñado con ella y esto. Entonces, pensaría yo que de alguna manera, en lugar de exteriorizarle el problema que tenía, porque a todas luces a él estaba así como traumado, porque obviamente sí pensó que era de su hermana, pues, o sea, ¿y cómo? Y tengo miedo porque es de mi hermana y cómo yo no puedo hacerle nada a ella y todo lo que él tramó, ¿verdad? Pero me pongo a pensar en el caso muy particular que tarde o temprano nuestros hijos, y hablo para las mamás, ¿verdad? Que de alguna manera como que tienen sus hijas, hay que acercarse a ellas, hay que hablarles, hay que instruirles, pero que de alguna manera sientan también esa confianza como que para exteriorizar lo que están pasando y no se lo digan a la amiguita, a la amiga, porque pueden tener amigos, malas amistades que corrompen las buenas costumbres. Tal el caso de Amnón, porque si hubiese tenido un amigo, no, vos fíjate que eso está a todas luces equivocado. Yo digo que tenés que arrepentirte, mano, porque cómo mirar a tu hermana, ¿será que no hay más mujeres? Pues que tenés que enamorarte de tu hermana. Necesitas ministración, necesitas consejería y contárselo a tu papá, pues para que ore por vos y te liberen, porque esa actitud o eso que estás pasando es delicado. Entonces esta es una temática que hoy en día ocurre y creo yo que eso nos demanda a nosotros como padres prepararnos para que nuestros hijos no se desvíen, ¿verdad? No le sucedan. Amnón no tenía que haber muerto, porque obviamente el haber cometido ese crimen y haber violado a su hermana, también en este caso particular, hace que su hermano pues diga, no, a este hay que matarlo, ¿verdad? Y le pareció bien que era justo lo que iba a hacer. Entonces, pero si Amnón hubiese sido aconsejado, guiado en esa etapa, que como lo dice el libro de Cantares, habla de una pasión, de algo como un fuego que no lo pueden controlar, entonces necesitan nuestros hijos todo el apoyo, toda la dirección, toda la instrucción y la confianza para que en un momento determinado, ¿verdad? Podamos guiarlos, ¿verdad? Como tutores para esta etapa que de alguna manera, y no esperar demasiado tarde, ¿verdad? Porque, hermanos, las situaciones a veces de jueguitos de novios y de enamorados, eso empieza a veces antes de los 10 años, ¿verdad? Entonces es tremendo. Dice que quiero pasar a otro tema, un poquito, no cambiar de tema, pero me llama la atención este pasaje de Mateo 24:43 y les comparto que estamos ya en los minutos finales ahí de nuestra transmisión, ¿verdad? Hemos de finalizar faltando 5 minutos para las 10 de la noche, ¿verdad? Y ya estamos, nos acercamos, pero vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para ir recapitulando y dando alguna conclusión para, no del tema, porque creo que sí podemos darle continuidad el próximo sábado con la ayuda del Señor, si él no ha venido y nos lo permite predicar. Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Entonces miremos esta palabra, podría yo decir, o sea, que es lo que se necesitaría, velar, ¿verdad? Pero dice que si él supiese a qué horas el ladrón vendría a robarle sus hijos, a robarle la identidad a sus hijos, a robarles su inocencia y tantas cosas que pueden pasar hablando de los hijos. Y dice, y el padre lo que haría, si el padre conoce ese tiempo, dice, no dejaría minar su casa. Entonces, y muchas veces porque no tenemos el discernimiento, no podemos, falta de búsqueda, digo yo, a veces como padres, es de que permitimos que el enemigo mine, robe, ¿verdad? De nuestra casa, en este caso particular, la bendición que Dios tiene para nuestros hijos, ¿verdad? Y esta palabra me llama la atención porque es el padre de familia. O sea, la cabeza, la autoridad, habla de que tiene que estar velando, y me llama la atención lo que significa esta palabra velar. Dice que habla de mantenerse despierto, de vigilar, de ser un vigilante, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a ver con claridad. Dice, y no dejaría minar su casa. Entonces, esto es algo bien interesante, hermanos amados, como una función paternal, ¿verdad? Es decir, que si es un vigilante, se va a anticipar antes de que el enemigo vaya a minar, antes de que el ladrón entre y robe. Y hoy, pues, el ladrón no va a entrar por la puerta solamente. Hablando de la tecnología, hablando de tantas cosas que pueden entrar a nuestra casa, que puede ser de forma virtual, de forma de redes sociales, de forma de televisión, de forma, no sé, a través también de los amigos virtuales, ¿verdad? Sí, Amén, sí, estaba viendo la Biblia latinoamericana, dice así, fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo van a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Pues me llama la atención porque muchas veces lo que nosotros debemos de impedir cuando ocurre un asalto, pues tal vez nosotros nos impedimos o decimos que no a algo tan valioso, pues verdad que sabemos que nos ha costado mucho, y ahora en este caso pues los hijos pues verdad que son parte de uno, pues verdad, entonces estar muy atentos, y a veces pensamos que solo del momento que nos van a asaltar puede ser algo físico, algo material, pero aquí a través de la palabra y hablando del tema de los hijos, pues verdad, eso es algo tan valioso que yo sí definitivamente creo, y le he compartido muchas veces a mi hermana, le digo yo, no dejes sola a tu hija, siempre está velando por ella, qué lo que ve, qué lo que escucha, con quién platica, con quienes juega, les digo yo, y no vamos a decir, pues, verdad, que a los niños hay que ponerlos en una burbuja y que van a ser intocables, pues, porque realmente ellos necesitan ser niños, cada joven necesita ser joven, cada adolescente necesita ser adolescente, pero siempre y cuando estén bajo la instrucción de los padres, porque por eso dice en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, pues no se va a apartar, pero tiene que ver mucho la instrucción de los padres. Fíjense que pensaba en algo, ¿verdad? Yo sé que a cierta edad ya nuestros hijos llegan a tener un teléfono inteligente, ¿verdad? Y a veces redes sociales o Facebook. Y yo me pongo a pensar hasta qué punto, ¿verdad? Digamos, si el caso de Amnón y hubiese sucedido en este tiempo, yo tal vez el amigo de Amnón no hubiese llegado a su casa, sino que a través del WhatsApp, del Face, mira, fíjate vos que me está pasando esto. Entonces yo me pongo a pensar cómo ser estrategas, cómo tener esa supervisión, también esa confianza, pero ese celo, ese vigilar sanamente para nuestros hijos, que obviamente en muchos casos particulares, ¿verdad? No quiero despertar
la duda, la inseguridad o algo en los hijos, pero tal vez los teléfonos están con clave, ¿verdad? Y nadie sabe con quién hablan nuestros hijos y qué es lo que dicen, quién les puede estar minando su corazón, ¿verdad? O minando su mente y contaminándolos, pues, porque en este caso particular, si yo me pongo a pensar, si David conociera el caso de este amigo, pues mira, hay que bloquearlo, fíjate, porque este no te puede seguir aconsejando así. Y se dio todo una destrucción familiar, ¿verdad? En la casa de David, por esta situación que pasó, justo porque el muchacho estaba enamorado, ¿verdad? Estamos llegando ya a los minutos finales, hermanos amados, para ir poniendo alguna conclusión acá respecto a la temática que en esta noche hemos podido abordar. Amén. Yo solo quisiera tomar el pasaje que habías dicho de Mateo 24:43, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Yo aquí lo que veo es una exhortación que nos hace Jesucristo, porque este Jesús hablando no es uno de sus discípulos, y él lo que está diciendo es, sean preventivos, no sean correctivos, vean las cosas antes que sucedan, para que luego no se estén jalando los pelos para quien todavía lo tenga, ¿verdad? Y diciéndose sí, o dándose golpes en el pecho, yo debí haber hecho esto, yo debí haber hecho esto, y se comienzan a lamentar de muchas de las cosas. Yo recuerdo, y con esto voy cerrando, una compañera y un compañero por aparte me contó cada uno que para permitirle que su hijo tuviera un teléfono de estos inteligentes, ¿verdad? Que tuviera Facebook, la condición era que fueran sus amigos ahí, pero tal vez los padres no sabían que existe algo que se llama Messenger, y entonces en el Messenger cualquier comunicación va a llegarle directo al jovencito o a la señorita y no va a quedar como un comentario público donde todos lo miren. Entonces, creo yo que lo que decía hermano Carlitos, ¿verdad? Instruye al niño desde pequeño y que fuere grande, no se apartará. Yo creo que eso es clave. Desde la niñez comenzar a instruirlos, porque uno no va a estar todo el tiempo viéndole el teléfono, que ahora lo quiero ver, porque más de alguna noche no vas a poder ver lo que tiene el teléfono, no vas a poder ver una conversación y puede ser cualquier cosa. Y esto no solamente aplica para adolescentes, eso aplica también para adultos, porque también responsabilidad es nuestra, nosotros darle un buen uso a los teléfonos y tener conversaciones realmente que sean correctas, no que sean inmorales en ningún momento. Amén. Tal vez solo quisiera compartirles este pasaje, Proverbios capítulo 18, versículo 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hablando de que decía que el papel, yo creo también, pues, verdad que el padre tiene que tener un rol de amigo. Pero muchas veces el papá dice, no te juntes con tal persona, no te juntes con tal amistad. Pero aquí dice claro que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Entonces, si el padre no quiere que su hijo se junte con tal persona, que el padre se muestre primero amigo, o la madre de su hija, que haya esa confianza, esa determinación de decir, bueno, si mi mejor amiga principal es mi mamá y mi papá, pues, ¿verdad? En quien ellos pueden confiar, y lo que dice es Maino, pues, ¿verdad? Porque no toda la vida el papá y la mamá va a estar detrás viendo qué hace, pero sí realmente dentro de lo que es ser un buen amigo, hay algo que los une que se llama fidelidad. Y por la fidelidad, decir, mi papá y mi mamá me ha dado esa confianza, yo no les voy a fallar. Entonces yo creo que sí, el rol de amigos entre los padres es muy buena opción dentro de los hijos. Muy bien, muchas gracias, mis amados. Gracias también a ustedes, hermanos, que nos sintonizan, que están ahí pendientes de la transmisión. Gracias por recibirnos, y esperamos ore por nosotros para que podamos continuar llevando una palabra de consejo, una palabra que pueda dar luz en nuestras casas y que nos convirtamos en padres vigilantes, ¿verdad? Esta palabra vigilar, concluyo con esto, dice que es levantarse, es la palabra de Jairo, levantarse como de estar sentado o acostado de la enfermedad, de la muerte, de la inactividad, de la ruina, resucitar
y eso nos va a permitir administrar mejor la herencia que el Señor nos ha dado y vigilar, ¿va? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando en este caso a qué hijo devorar. Así que le agradecemos por estar en sintonía y oremos para finalizar nuestra transmisión y que el Señor añada bendición a la palabra que esta noche hemos podido compartir. Padre, gracias te damos por permitirnos siempre compartir tu palabra. Es un grato privilegio, Señor, con el cual nos sentimos honrados. Bendice a cada uno en su casa, Señor, que dales un fin de semana, un sábado y ya un domingo glorioso, Señor. Bendice cada casa, cada hijo, cada hija. Dale la gracia, la sabiduría, Padre. Madres sabias, mujeres sabias que edifiquen su casa. Hombres, Señor, padres vigilantes que puedan dar instrucciones y que tengan la vara de autoridad tuya, Señor, para corregir, para guiar, para instruir a sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, sea esta palabra en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el día de mañana a las 9:30 en nuestro culto devocional. Bendiciones. Amados, Dios les bendiga. Hermano Maynor Noriega, hermanito Carlos. Dios te bendiga, Carlitos. Bendiciones para ustedes. Y nos seguimos viendo. Bendiciones.